Hola amigos y amigas del 79 a esta entrevista con Fabiola Toledo, una actriz que lleva en activo desde finales de los años 70 en teatro, cine y televisión y que está aquí con nosotros para hablar de Demons, una cinta de culto de 40 años ya que tiene, que no sé si te sorprende que aún te llamemos y te contactemos para decir y para hablar de lo mucho que nos gusta Demons y lo bien que estás en la película y esta peli tan majestuosa de terror que ha marcado las vidas de miles de personas. Pero mira, buenas tardes a todos. Claro que me sorprende que todavía siga habiendo gente que hable de Demons y todo, pero lo que más me sorprende es que hayan pasado casi 40 años. Dios mío, qué horror. Pero sigue siendo una película que la gente, los fans sobre todo, se siguen acercando al teatro. A veces cuando estoy por ahí, si les firmo un autógrafo, digo, no me lo puedo creer. Con lo vieja que es la peli, pero sigue estando tan actual, yo creo porque era toda muy artesanal y es sorprendente lo que conseguimos hacer. Bueno, yo no, Stivaletti, que era el de efectos especiales. De hecho, la gente, lógicamente, con una carrera tan larga, te recuerda por muchas cosas y muchos trabajos. Ujú. Televisión, teatro, pero supongo que esta película de terror te sigue apareciendo cada poco tiempo, ¿no? La gente. Sí, porque además es que se sigue emitiendo de vez en cuando llega Sí. Halloween o las televisiones la vuelven a emitir y digo, pero es que es imposible que todavía siga habiendo gente que le encante ese tipo, o sea, que le guste Demos o que no la que no la hayan visto, porque yo creo que la han repetido tantas veces que son pocos los que no la han visto, ¿eh? Vamos, los niños jovencitos serán los que tengan 10 años, por lo demás creo que lo han visto Que todos. la acabarán viendo, si les gusta el cine de Sí, terror. Bueno, Fabiola, sí, antes sí. de hablar de Demons, yo creo que es interesante hablar un poco de tu carrera en Italia de finales de los 70 y vamos a hablar un poco de eso para que la gente sepa tu historia en ese país. Primero de todo, me gustaría preguntarte cómo viajas de España a Italia y creo que cuando llegas a Italia estudias en una academia muy conocida, ¿no? De arte dramático. Explícanos un poco. Sí, yo es que vivía en Canarias y quería hacer cine, quería estudiar y cada vez que oía, se murió Visconti, digo, mamá, yo me quiero ir a Italia, yo quiero hacer cine. Y esa era una desesperación porque como que los grandes estaban muriendo y yo estaba todavía en pañales y me fui muy jovencita, no había cumplido todavía 17 años a la Academia Nacional de Arte Dramático en Italia, la Silvio D'Amico, Sí. era la única española que había. Y claro, tengo muy gratos recuerdos de la academia. Ahí conocí a Nicoleta Braschi, que es la que ahora es mujer de Benigni, o conocí a muchos actores, en grandes directores de teatro entonces, y la verdad que fue una época eh, preciosa porque yo era era muy joven y todo para mí era nuevo, y ya no el hecho de estar en otro país, con otra lengua, sino de asistir a la academia, eh, no sé, Roma, todo, fue todo tan excitante a todos los sentidos que la verdad no puedo decir más que fue maravilloso. Incluso las películas que hice de terror, que hice unas cuantas, y otras también que no fueran de terror, pero incluso esas que fueron bastante sufridas, todas, yo no sé por qué, guardo un grato recuerdo, pero especialmente de Demons. ¿Y qué edad tenías cuando te fuiste para allí? Más o Mm, menos. casi 17. Dios, ¿y cómo es una española de 17 años sola en Roma Pues sin porque te crees novio? la reina del mambo, te Vale, crees la vale. reina del mambo y tú crees, bueno, pues mira, yo puedo, porque cuando tú eres joven crees que puedes con todo y te vas aquí y allí. Si lo tuviera que hacer ahora, a veces hago memoria y digo, Dios mío, qué locura, qué atrevimiento, qué osadía. eh, pero para mí era normal, seguramente por la edad que tenía, lógicamente. No era una cuestión de valentía, sino de inconsciencia pura y dura, digo yo. Ahora no lo haría. Hombre, sí. Y escucha, ¿cuándo das el salto de los estudios? ¿Cómo te llega la oportunidad de hacer cine allí en Roma? Pues porque me puse en contacto enseguida con un representante de cine y fue él el que me introdujo. Primero hice una película
que se llamaba, creo que Auca Auca, la primera. Luego hice una con Muzzi Lofredo, es una directora también fantástica en aquella época, te hablo. Tenéis que pensar que yo nunca fui a ver un estreno de ninguna película porque a lo mejor estaba haciendo otra, era demasiado joven para seguir lo que ocurriera. No es como ahora que hay un estreno, un preestreno, que se reúnen los actores. O sea, antes no. Era como trabajar, irte a tu casa como el que va a hacer pan y se vuelve a casa. Para mí era igual. Seguías en la academia, seguías estudiando si tenías otro guión. Pero normalmente no ocurría como ahora, que hay un seguimiento grande de cualquier cosa que se haga por las redes. Eso antes no existía. Sí, de hecho, claro, en esa época, básicamente, cuando había el estreno de tu nueva película, tú estabas trabajando en otra. Claro, y no solo eso, es que yo no sé si había estreno siquiera, que es lo peor. Pero por eso te digo, porque cuando eres tan joven estás eh, no sé, a por otras cosas también, no tu trabajo, pero tu trabajo te lleva a conocer otra gente, a otras etapas, a estudiar de otra manera. Y una vez que tú acabas el teatro, pues, la peli, pues ya está, ya la has hecho, ya te llamarán si quieren que vayas a una proyección, sobre todo porque entonces, al menos ahora también, los directores no les gusta que las actrices o sea, que los actores en general asistan a las proyecciones. Entonces, al menos. Ujú. ¿Por qué? Porque tú te quieres corregir, inconscientemente te corriges y a lo mejor el director te ha cogido por eso. Por lo que tú quizá si te ves te trates de corregir. ¿Y qué impresión te dio la industria del cine italiano en esa época? ¿Era muy profesional, eran respetuosos en general? No sé, ¿qué impresión te dio a ti? Hombre, yo no tenía un parangón, quiero decir que empezaba, no tenía ningún. Entonces, no te podría decir, pero sí, sí, claro que era respetuosa. Rodamos mucho en los teatros de Paulis, que estaban justo al lado de Cinecittà cuando estaban ocupados. También rodé en Cinecittà, que eh, ahora suena como mítico todo, ¿no? Cinecittà. Pero entonces era lo más normal. Y sí, era respetuoso todo, duro. Tengo que decirte que fue muy duro. El rodaje de Demons fue muy duro porque la gente que es fan sabe que fue todo artesanal. Quiero decir, no existía el internet, no existía el digital, no existían los métodos que hay ahora para hacer un montaje, para editar o para hacer cualquier cosa, incluso cuando estás rodando. No, era todo artesanal, muy, Todo se muy, hacía muy, muy, durante muy. en el plató, bueno, en el plató digo, en el set. Sí, sí, sí. No solo en el set, sino que, por ejemplo, yo recuerdo que para hacerme la máscara, estuve en el estudio de un escultor que, claro, me tuvo que coger el calco de la cara. Tengo las fotos, ¿eh? Me las mandaron hace mucho. El calco de la cara, Ujú. luego rellenarla, luego mandarla a Stivaletti que hiciera la lengua, pero era todo muy, 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 todo hecho a mano, digamos. Eh, Mecánico también, pero me refiero a artesanal, porque no se utilizaba nada de lo que se puede utilizar ahora que te facilita tanto. Eh, el, la lengua, por ejemplo, y las uñas, que Sí, no sí, sé sí, si te sí. acuerdas, Sí, sí, sí. había era todo tan hecho, no en el momento, porque estaba todo muy estudiado, pero teníamos las condiciones que teníamos, pues teníamos a lo mejor que, que acabar esa escena en ese día, teníamos que el salto que yo hago, que voy detrás de la pantalla, la rompo y tengo que llegar a un punto, eso tenía que hacerse a la primera, porque luego no teníamos otra pantalla. Sí, sí, Quiero sí. decirte, era todo muy, muy milimetrado, o sea, no era tan al salto de mata, no, que va, era todo muy estudiado, pero al mismo tiempo tan artesanal que no daba opción a que hubieran escenas que se pudieran repetir 3 veces o que tú la puedas corregir en la edición o en el. No, no. Entonces, recuerdo que yo ese día estaba cardíaca, digo, Dios mío, ¿y si no quedo dónde tengo que quedarme? No me quedo, porque claro, yo salto y me tengo que quedar así.
y empiezan las uñas, la lengua y todo, si os acordáis. Fue muy bonito porque luego cuando con el tiempo lo ves, dice, qué cosas se hacían entonces y no se tenían los medios que se tienen ahora. O sea que yo siempre, a Lamberto Bava, a Dario, que se implicó, a Stivaletti, a todos los que, sobre todo a los artesanos, eh, agradecerles un trabajo tan magnífico, porque eso, como dices tú, han pasado casi 40 años. Y, Y se y aguanta mira, muy bien todo aún. y se aguanta O eso. sea, Eso es odio esta increíble. expresión de dar pego, pero es que es así, funciona. Es que sí, 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 sí. Y sí, la gente, y es que si no, la gente no se acordaría de la peli Yo sabes que una vez estuve en un casting, hace años, ¿no? sí. Y era un actor, era un director americano, y de repente me dice, yo después de acabar lo que me pidió que hiciera, dice, tú eres Carmen. Digo, yo, no, yo soy Fabiola. Dice, no, no, tú eres Carmen de Demons. Sí. Me dejó así. Digo, sí, 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 sí. Pero esto después de muchísimo tiempo. Y claro, digo, pero qué locura, ¿no? Por eso te digo que tuvo que ser una peli que impactó muchísimo. Yo tengo gente que dice que la vio cuando era pequeñito y no se ha recuperado. Y se han traumatizado, no me extraña. No me extraña. Pero eso es bonito, es muy bonito. Mira, Fabiola, antes de volvernos ya otra vez a fondo con Demons, ¿recuerdas esas primeras películas que hiciste en Italia? Porque Sí, estas cosas muy curiosas, sí. desde por ejemplo, un título bastante curioso, que es Un tranquilo matrimonio de provincia. Yo ese no sé qué título es. Es que no sé qué peli es. Yo creo Es que, que ojo, como la esta película traducen. Ajá. está en YouTube entera. Sí, pero ¿de qué va? Sí, sí, te la pasaré. Pero, Y eres un personaje que aparece en la película. ajá. ¿Pero es española o es No, 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 italiana? no, es italiana, con Andrea Occhipinti. Con Andrea es que he trabajado Y, más de una vez. y Sí, sí, con Andrea he hecho varias cosas en Italia. Pero no sé qué peli es, ¿eh? Te es lo que, claro, prometo que ni hay lo... unas cuantas aquí aparte, ya lo hablamos, ahora la gente, antes de hacer esta entrevista, Fabiola y yo hablamos antes y comentamos que hay muchas películas que hiciste que no aparecen en tu filmografía, Ya, que hay porque ahora mismo la única fuente medio fiable, que es IMDb, faltan muchos títulos ahí, porque ya lo sé. hiciste Y más. sí, sí, sí. Yo me acuerdo de una primera que he buscado, que una de las primeras que hice, que se llamaba Occhio Nero, Occhio Biondo, Occhio Sí. Felino, este que te digo, es Muzzi Lofredo, pero que Con yo Luc fui, Merenda, ¿eh? con Luc Merenda y María Rosario Maggio. Sí, María Rosario Maggio, Sí, que era la que luego aquí hizo la Lozana Andaluza y fue un sí, sí. escándalo, algo así. Sí, sí, con María Rosario, que hacía de mi madre, pero al mismo tiempo era, no sé, yo hice de príncipe en esa película. Recuerdo que me pusieron barba, me pegaron pelo natural, hacía de príncipe, hacía de tuerta, hacía de princesa, hacía de la propia directora de cine, porque era un poco autobiográfica, porque ella es una mujer siciliana y sabes que en Sicilia lo del misterio lo lleva muy dentro, todo un poco una manera de sentir y vivir y sobre todo lo que es la personalidad un poco onírica de cada uno. Ella quería llevarla a la pantalla, por eso lo del príncipe, pero tampoco la he visto, te Ujú. lo prometo, no la he visto y esa también me gustaría mucho verla. Esa fue, pues sí, de los años, yo creo que era 81, 80, no, es que no lo sé, no lo sé, 80, no lo sé. Y luego tienes una película muy curiosa, que es un director que te sorprenderá, porque ahora es muy respetado, que es Joe D'Amato. Sí, tú sabes que, No, no, lo de esa esa peli tiene película, delito, ¿eh? Calígula 3, que tiene mucha tela esa película, pero Sí, que sepas que sí. ahora es una película de culto también, ¿eh? Y- Sí, sí, estoy especializada en que las películas se vuelvan de culto, aunque no las haya visto. Pues esta que me dices de Yo Mato, la gente no lo creerá, pero yo recuerdo que a mí mi representante me dio un guión y me dice, tienes que hacer esto, es una película, pues, vamos, de historia, tal cual, de Calígula, tal cual. Tienes que hacer de Patricio, no sé qué diablos tenías que hacer, eres una virgen, eres muy virginal, matan a tu no, no sé, unas cosas, digo, pues vale, déjame el guión.
Lo que yo no sabía Ya. es lo que venía después. Sí. Yo eso nunca lo supe, pero hasta después de muchos años yo no lo supe, ¿sabes? Es que era como, ¿cómo que yo he hecho una peli porno? Sí, yo no he hecho ninguna peli porno, lo único que me hace el emperador es quitarme y no se me ve nada prácticamente. Creo que, no sé si era Andrea, no, ahí no estaba con Andrea. Bueno, o que Pinti creía, creo que no sé si Ahí trabajaba. estaba David Brandon, era el protagonista. Pues sí, 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 sí. Pero yo no recuerdo haber, no vi porno en ningún No, no. sitio, ni nada. Pero claro, se ve que luego la peli cambió. Pero yo no supe nunca jamás de esto. Yo hice mi parte y nunca supe que iba a hacer una peli porno. De hecho, Resulta que esa peli porno se ha vuelto, no sé, lo más de lo más de lo más porno que pueda haber. Viola, el tema no es que hay varias versiones de la ¿Ah, película. sí? Ah, Y no lo está la sabía. versión normal, Ajá. con desnudos y erotismo fino. O sea, Ah, piensa que en esa sí. época llegaban a hacer hasta 3 o 4 versiones diferentes de la película. Qué ¿Sabes? fuerte. Sí, 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 sí. O sea, para que Pero ¿cómo que tres o cuatro sí, versiones? El Calígula original el famoso De Calígula Giuda de Mato, sí, Tinto digamos en Brass, el que yo trabajo, sí. pero el primer Calígula, ¿te acuerdas? La de Tinto Brass con Malcolm McDowell. Hay un primer Calígula que es un escándalo. Sí, pero esa era de Tinto Brass. Yo, Y y pues claro, claro, esa esa versión, es, esa película, hay como 4 o 5 versiones también, diferentes, sí, pero estrenadas a lo largo de los años. qué fuerte, Sí, 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 qué sí. fuerte. O sea Pues que, nada, sí, sí. chico, ahora no solo tengo a Demons como película de culto, sino también Y escúchame, esta otra. rápidamente, para acabar con Calígula 3 ahí, con Laura Gemser, ¿coincidiste o no? Yo creo que sí, con Laura sí, pero no era Calígula 3, era Calígula. Ah, Era es que no sé. te va a sorprender. ¿Sabes cómo se llamó esta película en España? No. Agárrate. Calígula 3 la historia jamás contada. Ah, Calígula 3. Yo hice Bueno, una, sí, bueno, en fin, estas cosas que pasan, es igual que cuando te cambian los títulos de las pelis, que totalmente. luego no dices, pero ¿por qué le han puesto este título? No tiene nada que A ver. los españoles nos Y te encanta vuelves cambiar el loca. título de las Sí, te películas. vuelves loca luego buscando la peli, eso también es verdad. Bueno, pues venga, ahora ya después de estos primeros títulos tan curiosos que yo creo que a la gente le hará mucha gracia saber todo esto que has contado, vamos con tu primer contacto con Lamberto, Baba, que es Ay, en la sí. oscuridad. ¿Cómo acabas en esa película? Cuchillos en la oscuridad. ¿Cómo acabo en esa peli? Sí, porque Lamberto tiene manía de dejarme viva siempre y no saber dónde meterlo. Cuchillos en la oscuridad, es que no me acuerdo cómo acaba. ¿Cómo acaba Cuchillos? No lo sé. Es que no. Bueno, O o muertos sea, todos, supongo. cómo te cogen para el casting, quería decir, Fabiola? Ah, ¿Cómo ¿cómo me entras cojo? ahí? ¿Quién te elige? ¿Quién te llama? El director me llamó y estaba Michele Soavi, que Sí. era ayudante también de Lamberto, y me vio y me dijo, ¿quieres hacer esto? Y me vio Lamberto y Dario también. No, Dario ahí no estaba. Me vio Lamberto y dice, sí, porque ella tiene estos pómulos y tal y cual. Le gustaba mucho el hecho, o sea, mi cara que fuera tan transformable, digamos. Eso Claro. le atraía mucho a él. Pero yo, ahora ya menos, pero tenía los pómulos grandes, ojos grandes. Eso le daba mucho juego para transformarme, creo yo. Y también al mismo tiempo, eso fue para Demons, para Cuchillos. No sé si Cuchillo fue antes o después, ese es el Cuchillo problema. siempre es antes, es un año antes. Ah, un año antes. Pues porque le gusté. Ujú. Y ya está. Y luego pensó que, claro, ya me conocía y pensó que para Demons podía ir bien. Y sabes que tienes dos escenas muy curiosas en la peli. Una es una escena muy larga nadando en una Ay, piscina, que creo que tienes una historia relacionada con esa. Y primero me gustaría preguntarte por esa escena. esa escena la recordaré toda la vida. ¿Tú sabes lo que es con la humedad que hay en Roma en febrero, por la tarde, el agua helada, y tienes que hacer la escena? Te tienes que meter a buscar un cúter dentro del Sí, agua. un cúter, sí. Era un cúter. Eso primero para iluminar el cúter, sí que me acuerdo que tela. Y claro, preparada, sí, lista, ¡pa! Y te quedas así.
Dice, no, no, no tengo que nadar para cogerlo y no pasar frío. Pero claro, al mismo tiempo es una peli, no puedes, o sea, tienes que tener un sentido de la estética, incluso cuando estás debajo del agua, sabes que hay una cámara ahí que te está grabando. Y traté de hacerlo lo mejor que pude. Tuve que hacerla como 2 o 3 veces el meterme, porque o no se veía lo suficientemente iluminado. Piensa que además en febrero la luz cambia mucho, era exteriores, en una piscina, en un jardín, y sí que me acuerdo que pasé mucho, mucho frío, mucho, mucho frío. Y, y luego, pero mm, luego quedó bien la escena, porque yo no vi la peli entera, creo que no la he visto nunca, o si la he visto hace mucho, pero un fan me mandó un vídeo que habían hecho con la canción I Can't Stop Loving You, y mientras yo estoy nadando, y eso estaba en internet, digo, pues mira, era muy bonita la escena, y La luego escena yo es muy bonita, salgo, ¿eh? sí, sí, luego Plásticamente, ya, sí, 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 sí. sí, salgo y unos labios rojos, Sí, sí, digo, sí. Es el cine. Y luego tienes sí, la sí, me secuencia encantaba. muy conocida también de cuando te asesinan. Ah, Que ¿te acuerdas que te ponen una bolsa, te ahogan con una ujú. bolsa en la... O sea, esa escena, Sí, claro, lógicamente sí, cuando rueda eso, todo se rueda con seguridad sí, y sí, montados pero por actores. Pero relativamente, ¿cómo fue? Porque es una sí, escena larga, ¿eh? es una escena larga que hubo que grabar bastante con cuidado, porque lo que pasa es que cuando trabajas con profesionales pierdes un poco el miedo, porque cuando y te están dando contra el lavabo, tú tienes que controlar de tu parte, pero la persona que lo hace también, y cómo ponen la cámara también para que parezca más real de lo que es. Y sobre todo, luego la sangre que se ve dentro de la bolsa, Sí, los sí. ojos que me quedo así Sí, por sí. un rato. La verdad es que fue una escena, fue complicada, pero fue bonita porque yo siempre pensé, Dios mío, ¿cómo va a quedar esto? Además, era que estaba cogida como de atrás, yo me estaba lavando la cabeza o la cara. Y claro, la escena yo me la imaginaba, digo, uff, que se me vea, pues no. Pero al final quedó muy bonita, muy, muy, muy bonita. O al menos impactante, al menos impactante. Pues ahí tenemos otra película de culto, El cuchillo en la oscuridad, que ahora Ujú. ha salido restaurada en la máxima calidad Ah, posible. Sí, sí, hace menos de un año. En Estados Unidos, ¿sabes esto? Ahora se llama Ultra HD, el 4K. sí, 4K. sí, Es una sí, película que ha sí. salido con un tratamiento a lo Ciudadano Kane. Así te... Pues mira, pues mira, habrá que buscarla. Sí, 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 sí. Hombre. Y bueno, y después, lógicamente, de Un cuchillo en la oscuridad, llegamos por fin a Demons. Una película que es la que te convierte en un icono para los seguidores y seguidoras del cine de terror. Sí, Supongo que aquí sí, fue muy fácil, ¿no? Después de Un cuchillo en la oscuridad, Lamberto te llama y te dice, sí, ¿quieres hacer Demons? Básicamente. sí, sí. Y yo como no sabía ni de qué iba, quiero decir, cuando te dice, no, es tal, te conviertes en un demonio, es lo más que sabía. No, no existía eso de darte una sinopsis o No, te lo decía el director. ¿Y tú aceptabas o no aceptabas? Yo digo, bueno, pues vale, ¿por qué no hacer de Demons? No me hace mucha gracia, porque eso de verte horrorosa no te gusta. Mm, Pero bueno, a mí me daba igual, yo quería trabajar. mm. Y era Lamberto y digo, pues me llamó, lo hice y yo encantada. Ahora, que fue dura, muy dura, sobre todo lo que es cuestión de maquillaje. Ya no te hablo de los efectos especiales, que eso era más una cuestión de Sergio Stivaletti, que tenía que trabajar él por su cuenta. Pero lo que es sobre mi cara, sí, maquillaje, ¿sabes lo que es? Que eh, pasas mucho tiempo porque te ponen venitas rojas. Te pegan cosas. Sí, las estas que explotaban en la cara eran como unas bolitas de yogur con no sé qué verde que le ponían y se me explotaban y no sé, era todo. Luego, todo el maquillaje era bastante heavy, o sea, la preparación era muy, muy larga, pero bueno, era normal. Ya te digo que no había nada era todo artesanal. ¿Cuántas horas te pasabas ahí sentada? Bueno, me acuerdo porque hace Unas mucho, cuantas. pero unas cuantas, unas cuantas. Eh, por eso también tratábamos de que no se repitieran, ¿sabes? Porque si tú
tienes que volver, te imagínate que tienes que volver otra vez a poner todas las pupas estas que me salen en la cara era un desastre. Teníamos que tener todo muy milimetrado y la verdad que fue genial. Pero fue genial porque ellos eran muy buenos, eran artistas en todo lo suyo. Stivaletti, todos, Dario, Lamberto, todo, Y porque hicieron un grandísimo trabajo. Y esto visto, como dices tú, casi 40 años aguanta muy después. bien, aguanta muy bien. Ujú. Y ahora que hemos llegado a este punto de la entrevista, ¿qué retrato nos harías de Lamberto Bava como director? ¿Qué recuerdos tienes de él? Ay, muy bonito. ¿Sabes que hace 2 años, creo que sí, 2 años, lo premié porque en el Festival Isla Calavera en Tenerife, que es un Sí, festival de cine, pues me llamaron para que lo premiara y fue, muy fue bonito. fantástico. Estuve con él. También en otro festival En el Sombra, en Murcia. sí, en el Sombra, sí, que lo vi por primera vez después de tantos años, sí, y estuvo muy, muy bien, me hizo mucho que me encantó verle. Está igual, yo lo recuerdo igual. Sí, sí. Y he leído por ahí que ahora que hemos mencionado el Sombra, que esa fue la primera vez que viste la película en el cine, en un cine. Sí, sí, nunca la había Cuéntame, visto. ¿cómo fue esa experiencia de verla por primera Pues, vez en el cine 40 años después? pues chocante, chocante, porque yo había visto secuencias, trocitos de aquí, unos que me mandaban tal, internet, o a lo mejor me la habían mandado y yo la había visto hace, pues no lo sé, no cómo podría verla ahora. Mm, Fue chocante, fue muy chocante y me gustó, me gustó. Me gusta, ¿sabes? Mucho cuando estoy que estoy buscando la salida del teatro, las cortinas, todo eso me gustó mucho, yo no lo había visto y sobre todo no lo había visto en pantalla grande, porque cuando he visto algo lo he visto o a través del ordenador o cuando me lo mandan por internet y lo veo en el móvil. También leí Pe- que la primera vez que la viste fue en Noche de Lobos, en el programa de Juan Luis Goas. La primera vez que la viste en televisión, o sea, o que la pudiste ver, te he leído por ahí, sí, en sí, televisión, y que tuviste que fue como muy extraño, es que que eras sí, Antena 3 y explícame si recuerdas un exacto, poco. fue Antena 3, yo no recuerdo qué programa era, pero de repente estoy en casa, pongo Antena 3 Sí. y veo Demons, digo, por Dios, y me quedé así, ¿sabes? Digo, ¿esto televisión? Pero me quedé, pero genial, me encantó, me Y encantó. ahora me has hablado de Lamberto, has mencionado a Stivaletti, Soavi Ajá. y Dario Argento. ¿Qué recuerdos tienes de ellos de interactuar en su momento, de ellos tres? Co- Porque son figuras, Bueno, son héroes muy del cine. bueno, buenas. Michele, por ejemplo, Michele Soavi, luego ha hecho más películas y Sí, 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 demás, sí. y a él no le he visto desde entonces. Sé que hace cosas muy buenas, se dedica también al terror, le sigue gustando el terror. Fue él quien me contactó para Demons, o para La Scala. Ya estaba él que ayudaba a Lamberto. Y la verdad es que fue muy agradable, me lo pusieron fácil. Vale que lo que tenía que hacer no era tan fácil, por lo tanto tenían que como mínimo ser amables, digo yo, porque sumergirte en agua helada y estas cosas y que tengas que caer en un sitio a la primera, o sea, me tenían que querer un poquito por fuerza, ¿sabes? Pero no, bromas aparte, fueron personas maravillosas porque me lo pusieron dentro de la dificultad, como el hacer una máscara de tu cara, la lengua y las uñas, aunque me lo pusieron fácil. Ya te digo que yo la máscara la hice en el estudio de un escultor y recuerdo el proceso, lo recuerdo perfectamente, que luego Estivaletti trabajaba sobre ella y creo que la máscara que se utilizó en esa peli está en un museo de Nueva York. Eso me han dicho. Mm, No estoy muy segura, pero me lo Que te dijeron. cubrieron la cara, ¿no? Con esa masa, es eso. Sí, sí, claro, es como que tú la metes Sí. en yeso o lo que fuera, Sí. cogen tu calco, luego lo rellenan y claro, todo eso tú con dos pajitas aquí en la nariz para poder Sí, respirar. sí, sí. Eso Porque es claustrofóbico, ¿no? ¿Eso? sí, pero
Hombre, tú con esa edad te prestas a lo que sea. Vale, vale, vale. Es tu trabajo, es lo que te gusta. Que me tienen que poner eh, todo me parece bien, todo me parecía bien. Sobre todo porque era excitante saber que era para una peli, que era para algo que a saber el resultado cómo sería. Porque claro, tú lo haces, tú tienes una visión, digamos, global de todo, pero luego piensas, Dios mío, con esta cara horrorosa, esta lengua, ¿qué va a hacer esto? O lo veías como se hacía un poco artesanalmente, te preguntabas, ¿esto cómo va a quedar? ¿Esto va a quedar? Y no, Queda claro, muy bien. porque había profesionales En la muy escena, grandes. tienes varias escenas muy chulas en la película, pero la escena de detrás de la pantalla del cine, que la rasgas, esa Sí, escena es realmente es maravillosa, aparte de toda la carga que tiene de sí, metacine, de el horror que sale de la pantalla, literalmente. ¿Qué sí. recuerdas de rodar toda esa escena? Porque claro, tú podías... Esa era la que yo te decía que me parecía eh, eh, que me daba mucho miedo, estaba muy en tensión. ¿Por qué? Porque yo estaba un poco en lo alto, atrás del esquermo de la pantalla, Sí. tenía que saltar, rascarla y caer en un sitio preciso. Ujú. Y lo podía hacer una vez, ¿sabes? Porque no podíamos luego disponer de... Y al mismo tiempo se estaba proyectando la peli, que tú sabes Sí, sí, sí. que se ve. Y yo estaba, digo, Dios mío, que no, o sea, que caiga en el sitio, que caiga en el sitio. O sea, no me preocupaba si me hacía daño, si me rompía la rodilla, no me preocupaba de nada, porque tienes que caer y además caes de rodillas y era y romper. Eh, claro, era mi preocupación de caer y por Dios, pero la tensión era máxima. Entonces, al caer, caes y ya te quedas quieta un poco por el dolor que has sentido, ¿sabes? Porque te has hecho daño en la rodilla de porque lo quieres hacer bien y entonces te quedas así y todo luego lo demás ya era cuestión de maquillaje, Estivaleti y su buen hacer. Pues, Pero esto, claro que sí lo recuerdo, claro que lo pero recuerdo. fue primera toma, entiendo, ¿no? Es que Es que tenía que tuvo que ser ser primera toma por lo de romper la pantalla y todo eso. claro, porque tú sales de detrás y Sí, sí, tienes sí. que salir y romper y caer. Yo hoy día la veo, te juro, Xavi, y digo, Mm, es que es de locos pretender algo tan así. Hoy día nadie dice pues, no, pues no, como mínimo preparemos, yo qué sé, un algo. Pero es que entonces se rodaba así. Pero yo creo que esta peli y muchas pelis se hacían así. Y oye, tu relación, hay dos, tú compartes protagonismo con tus amigos en la película, que son Greta y Bobby Rhodes, que son dos Ah, actores muy particulares y que sí, hacéis sí, juego. Bobby es adorable, adorable. Cuéntame un poco sobre ellos dos. Pues mira, eran, ya te digo, fantásticos ambos y Bobby muy cariñoso, muy dado a ayudar en todo lo que fuera necesario, te hacía la vida cómoda. Greta está un poquito loca, vive para y por Demons, porque yo Sí, lo sé, sí. que hace muchas cosas, está en Estados Unidos, creo, y hace muchas cosas referentes a Demons, ¿sabes? Que si un pase, que si un festival, este tipo de cosas las hace ella en Estados Unidos. Porque lo sé, porque me dijo Lamberto cuando lo vi en el festival, Ujú. que me estuvieron buscando cuando hicieron una premiera en Los Ángeles y no dieron conmigo. Digo, pues mira, anda, qué difícil. Sí, sí, no es Pues complicado. no, pues dijeron que no pudieron contactar y me dio mucha rabia porque fueron los 30 años de Demons Cierto. y, y, y no pude ir. Y Greta, yo creo que desde entonces está muy comprometida con Demons, ¿eh? Porque hace muchas cosas respecto de la peli, y festivales y cosas, por lo que yo sé. Y oye, cuando preparábamos también la entrevista, una cosa muy curiosa que creo que expliques a nuestros espectadores es que tu personaje de Demons en Demons uno no vemos Ajá. nunca lo que le pase después de que se convierte en Demons, de momento. Y Eso es sé una... que tú tienes una teoría porque estuviste a punto de salir en la 2, pero Ya. por varios temas, no sé si nos lo puedes contar porque yo creo que es muy Sí, hombre, curioso claro que sí, y a la claro que gente le sí. hará gracia saberlo. Sí, o sea, muchas personas, además es que me lo han preguntado, Sí. y me dice, pero Fabi, con tu personaje, con Carmen, ¿qué pasa en Demons? O sea, tal, se le ve desesperada ya, ¿o no? Pero
¿qué ocurre con ella? Y claro, yo creo, mi teoría es que Lamberto no me mató ni me hizo desaparecer porque no se sabe qué fin hizo Carmen, o sea, qué final tuvo, porque creo que él le estaba pensando en Demons 2 y quería que yo estuviera en Demons 2. De hecho, me llamaron, pero ya yo estaba en Madrid y yo estaba rodando entonces Vida y muerte de un poeta, García Lorca, y estaba aquí. Y recuerdo que me llamaron y les dije que yo no podía hacer esa peli porque mis compromisos me lo impedían. Pero siempre he pensado que es porque no querían que Carmen desapareciera, sino meterla en... Ah, ¿sabes qué creo? Sí. Ahora habla... Es que, mira, qué heavy. ¿Sabes? Que alguien me dijo que me había visto en Demons 2. Y yo dije, pero Ahí si yo no va. hice Demons 2, te lo juro. Es que me acabo de dar cuenta ahora, claro, cuando tú me has dicho que Calígula todas se han hecho una, dos y tres versiones, también pueden haber puesto mi Cogido un personaje en trozo. Demon's Sí, Dog, podría ser, claro. podría ser. Te juro que me lo han dicho, ¿eh? Digo, pero si yo hice solo la primera y yo la segunda no estoy, pero me han dicho que sí que estoy. Oye, y una cosa que me olvidé preguntarte, ¿qué recuerdas del cine donde se grabó la película? Porque era un cine que estaba abandonado, ¿puede ser? Sí, ¿Dónde sí, estaba? pues estaba como, había, ay, ¿cómo se llama? Sí me acuerdo del cine, sí, es que era un cine. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que cuando trato de recordar el nombre de calles italianas, me vienen calles catalanas Por el por el nombre, por sonido, el así. Te idioma. iba a decir, en la Sí, calle Cayetana, no, era en, no me acuerdo, no me acuerdo, pero quizá, no me acuerdo. Era una vía que es muy importante y recuerdo que el cine hacía esquina y y que estaba derruido prácticamente. sí, de hecho estaban a punto de demolerlo y lo aprovecharon para grabar la película. Sí, sí. Tú sabes que Lamberto quería rodar en un cine en Berlín Sí, y no sé por qué razón no pudo ser y la rodamos allí, pero que él quería, porque quería la atmósfera de Berlín. sí, porque era muy fan del Quería- cine de expresionista alemán de terror. Sí, 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 sí. Exacto, Cierto, exacto. Y cierto. sobre todo porque la luz que hay en Berlín, sobre Mm, todo en invierno, tú imagínate esa luz, un poco como está hoy en Madrid, sí. gris y tal, pero yo creo que su intención era hacerlo para hacer exteriores, utilizar un cine que había allí y, y al final no pudo ser y la tuvo que rodar pues en De Paulis y en este cine. Y ya para acabar, para cerrar, por hacer una estructura circular, eh, otra vez te pregunto, otra vez estamos hablando, ¿no? De Demons 40 años después, y volvemos a No me digas contactar. eso ¿Qué sensación tienes de que Demons resurja otra vez bueno, Ay, casi a cada mí me año? encanta, a mí me encanta. La verdad, a mí me encanta. Me gusta, por ejemplo, mucho la gente que como tú, pues lo convierte en Blu-ray, quiere hacer una Sí, grabación, me quiere entrevistar. Eso es maravilloso. O sea, que haya gente que le guste hacer este tipo de cosas, me parece estupendo, estupendo, sobre todo con un producto de hace tantos años. Eso me enorgullece, me gusta, me estimula, pues para, por ejemplo, esto, estar hablando contigo durante media hora y de algo que hice hace mm, tanto tiempo. pues muchas gracias, Fabiola. Ha sido un placer y me ha hecho mucha ilusión. Y ha sido muy amable y muy generosa con nosotros. Gracias a ti, gracias a todos. ¡Mua! Un beso fuerte y nada, veremos esta nueva versión de Dimos.